A veces creemos que con el solo hecho de tener una habilidad, de poder hacer las cosas mejor que otros, ya tenemos el mundo a nuestros pies. Cuán equivocados estamos. Y la prueba más sencilla es el entrenamiento continuo que realiza un atleta, su constancia, su sacrificio. Te han dicho que eres una mujer, un hombre talentoso. Cultiva tu talento con mucha disciplina. El talento por sí solo no es nada, pero si a tu talento le sumas disciplina, habrás hallado una poderosa fórmula para conquistar el éxito. Dice John Maxwell, un buen líder es aquella persona que acepta más culpa de la que tiene y menos crédito del que le corresponde. ¿Cuál es el significado de esta frase? Veréis, el problema de la sociedad contemporánea es que una gran mayoría de personas ha optado por evadir cualquier clase de responsabilidad y al mismo tiempo atribuirse galardones que no corresponden con sus acciones y logros. Irónico, ¿cierto? Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un capítulo más de nuestra campaña Retoma el Control, una campaña latinoamericana en concientización y desarrollo de la inteligencia emocional. Esto por un 2025 con más empatía y una sociedad libre de conductas violentas. Como muchos saben, mi nombre es Héctor Coronado, fundador y presidente de CECIF Crime School Latinoamérica. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Antes de iniciar, quiero comentarles y quiero hacer énfasis en qué son las emociones. Recordemos que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o recuerda algo muy importante. Esto es un sentimiento muy intenso, ya sea de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Dicho esto, cabe mencionar que las emociones son como esas alertas que perciben nuestros 5 sentidos del entorno. Ahora bien, cuando hablamos de emociones, hablamos de esos sensores que nos indican qué debemos hacer en qué situación. Y para que esto se entienda, quiero iniciar con esta frase. No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Jorge Bucay. Esta frase es muy particular porque precisamente nos habla de que nosotros tenemos todo el derecho de sentir emocionalmente. Pero la forma en la que actuamos sobre esa emoción ya es nuestra responsabilidad. Y basándonos en este criterio, quiero comentarles que el día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema que tenemos el día de hoy en este podcast número 2 habla sobre el secuestro emocional. Y cuando hablamos de un secuestro emocional, hablamos de esos lapsos de tiempo en los cuales somos víctimas de nuestras propias emociones. Y para ello, tenemos que reconocer que hay emociones que son literalmente emociones que vienen a generarnos una desestabilización o vienen a desestabilizar nuestras acciones, nuestros pensamientos y sobre todo vienen a desestabilizar nuestra paz. Así que con esto iniciamos. Vamos a hablar particularmente de 3 emociones que particularmente son muy intensas y dan lugar a la pérdida del control emocional.
Estas tres emociones forman parte de lo que representa este secuestro emocional. Hablamos de la ira, hablamos de la ansiedad y hablamos de la depresión. Recordemos que la ansiedad es una reiteración crónica de la preocupación. Es una reacción emocional incontrolable que no tiene origen en ninguna parte. La ansiedad se genera por exceso de futuro. Y cuando hablamos del exceso de futuro, tenemos que reconocer que nosotros vivimos en una constante agitación de actividades que tenemos programadas para hacer. Y este cúmulo de actividades nos provocan esa desestabilización o vienen a desestabilizar nuestra tranquilidad. Vivimos en una sociedad muy ajetreada, una sociedad muy activa, y siempre vivimos pensando en qué va a pasar en un rato, qué va a pasar mañana, qué va a pasar después, qué voy a comer mañana, qué voy a hacer mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto viene a provocarnos la ansiedad. Entonces, la ansiedad nos provoca ese secuestro emocional porque nos priva de hacer algo particularmente por miedo al que va a pasar, por miedo al que me va a suceder, por miedo al que dirán. Y este punto es donde entra ese secuestro emocional, porque ya empezamos a vivir con un temor, con un miedo latente, empezamos a pensar situaciones que no están sucediendo y esto nos puede provocar algún tipo de enfermedades psicopatológicas que al final no están sucediendo. ¿Sí? ¿Cómo podemos resolver el tema de la ansiedad? Acabamos de mencionar que la ansiedad es exceso de futuro y para poder revertir el exceso de futuro tenemos que pensar en tiempo presente, en lo que estoy haciendo hoy y no preocuparme por lo que puede pasar el día de mañana. Cada cosa tiene su tiempo y su espacio y por lo consiguiente va a llegar el momento de accionar a favor de lo que me tenía preocupado. Un ejemplo muy latente de esto es pensar en una evaluación, un examen o algo que tenemos proyectado para el día de mañana. Nosotros vivimos secuestrados emocionalmente por qué pasa si pierdo, qué pasa si no me salen bien las cosas, qué pasa si se me olvidan, y todo esto provoca que no nos concentremos en prepararnos para esa evaluación, para ese examen o para eso que tenemos que hacer. Nuestra oportunidad de cambio está en este momento, porque en este momento yo puedo agarrar el libro, estudiar sobre lo que va a venir en la evaluación para llegar preparado física y mentalmente a esa evaluación. Por lo consiguiente, ese pensamiento por el cual vivimos en ese secuestro no nos permite avanzar, nos priva porque no nos deja tomar herramientas que nos permitan superar ese evento. Entonces, el momento de actuar es ahora. Y para revertir la ansiedad, tenemos que tomar acción en tiempo presente. Si a mí lo que me provoca ansiedad es pensar que tengo que entregar un dictamen, un reporte, una evaluación, el día de mañana, lo mejor que puedo hacer es ponerme a trabajar en ello en este momento. Porque así cuando me lo pidan, ya lo tengo listo. Más no se puede hacer. Eso nos va a calmar la ansiedad. Otro punto para poder revertirlo o remediarlo es poder prestar atención en los eventos y momentos que activan esa ansiedad. Prestar atención precisa
en qué momento se me dispara esa ansiedad, qué pensamientos son los que me provocan esa ansiedad, en qué estoy pensando cuando me da ansiedad, ¿sí? Otro punto muy efectivo es poder realizar ejercicios de relajación, meditación y adoptar una actitud crítica con dichos eventos planeados de que sí existe una solución a esos efectos de ansiedad, los cuales son los pasos a seguir para resolver y salir de una preocupación. O sea, que cuando nosotros tomamos una actitud crítica en tiempo presente y tomamos acción, ese es el momento en el que empezamos a revertir la ansiedad y empezamos a trabajar sobre la ansiedad. ¿Cómo? Buscando herramientas, buscando esos pasos a seguir para poder solucionar aquello que me tiene ansioso. Dicho esto, tenemos que pasar a la segunda emoción que nos da ese secuestro emocional. Y esto es la preocupación. Es la depresión, perdón. Cuando hablamos de depresión, hablamos de exceso de pasado, ¿sí? La depresión es navegar siempre en el tema pasado, en temas pasados, y eso no nos permite avanzar. Solución: trabajar siempre en tiempo presente. El pasado nos ha dado lecciones, ya no la podemos revertir. Por más que nos hundamos pensando en el pasado, ya no podemos revertir lo que ya pasó. Podemos trabajar en aquello que nos representa el futuro, ¿sí? Podemos trabajar en empezar a forjar herramientas que me permitan progresar a tiempo futuro. Recordemos que la depresión es un estado máximo de tristeza y ansiedad. Lo que yo les decía, exceso de pasado. Pensamientos que fortalecen a ello, como por ejemplo, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? Si yo hubiera estado. Y esos pensamientos no nos permiten navegar en soluciones idóneas para calmar esa depresión. Porque si lo hubiéramos hecho, no estuviéramos con esa depresión. Ahora no es tarde para pensarlo, pero sí para accionar sobre eso, ¿sí? Ahora podemos pensar de manera más crítica, más evolutiva, más racional, al momento que vuelva a estar en una situación similar. ¿Cómo podemos remediarlo? Recordemos que la ansiedad es provocada por el exceso de pasado. Y para poder calmar esta ansiedad necesitamos mantener nuestra mente ocupada. ¿Cómo podemos relajar nuestros pensamientos? Con actividad física, ejercicios físicos, salir a caminar al aire libre, tener un pensamiento racional crítico en tiempo presente. O sea, caer en realidad y decir, ok, ya no puedo hacer más por esto, puedo hacer, sí, por mi futuro, pero por esto que ya pasó, yo ya no puedo tener solución. Porque ya me dejó una lección, esa lección ya la aprendí y ahora me toca trabajar en conseguir mejores herramientas para poder afrontar una siguiente situación similar o particular a la que ya me sucedió. El pensamiento racional crítico nos permite enfocarnos y tomar acción de forma precisa. Con el pensamiento racional crítico no divagamos en cosas que ya no podemos resolver. Con el pensamiento racional crítico vamos a aterrizar de forma precisa en lo que sí puedo hacer y trabajar en ello. Y para ello necesitamos desestresar la mente con actividad física, ejercicio, salir a caminar, salir a correr, tomar un paseo matutino, meditar,
Esto nos ayuda a descongestionar nuestro pensamiento, que está hundido en el pasado. Otra forma de solucionar la depresión o de calmar la depresión es ayudando a los demás, evitando que les pase lo mismo que nos pasó a nosotros y ayudándoles con herramientas. Todo aquello que yo pensé después de que me pasó eso a mí, todas esas herramientas del qué hubiera hecho, podemos brindárselas a alguien que esté en una situación similar y poder ayudarlo. El ayudar a los demás nos genera empatía y esa empatía nos genera una sensación de placer que nos permite seguir superando nuestros obstáculos. ¿De acuerdo? La tercera emoción que secuestra, ¿sí?, nuestra paz es la ira. Recordemos que la ira es una de las emociones que más desestabilizan al ser humano. La ira, aparte de que es un desestabilizador profundo, es una de las emociones más peligrosas porque esta es la que nos lleva a cometer actos que ya son penados por la ley. Ya nos lleva más allá de un simple sentimiento. Ya nos lleva a cometer acciones de las cuales nos podemos arrepentir toda nuestra vida. Son emociones que, aparte que desestabilizan, pueden llegar a perjudicar nuestra vida misma. Por lo tanto, la ira es una emoción que altera el comportamiento de forma intranseúnte. ¿Sí? Vigoriza y nos permite actuar de forma incontrolada. Nos dejamos llevar por ella y estamos cometiendo un gran error. Aparte de ello, la ira es una de las emociones que no nos permiten avanzar. ¿Sí? La ira es una de las emociones que más nos estancan emocionalmente en situaciones relevantes de nuestra vida, porque ahí ya se generan o se desligan emociones como por ejemplo el odio, el rencor, ¿sí?, la melancolía, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues, la envidia es otra que se desliga de ahí. Entonces, ¿cómo podemos remediar el sentimiento que secuestra nuestras emociones como lo es la ira? Primero, teniendo actividades de calma, actividades de respiración profunda, actividades de meditación, actividades de control emocional, ejercicios mentales, como por ejemplo el qué puedo hacer yo si en caso me llego a enojar, si esta persona me habla así, cómo puedo accionar. Pensemos antes de actuar, ¿sí? Ejercicios de autocontrol, estos son muy funcionales. Podemos acudir, porque como les digo, la ira es una de las emociones que más desestabilizan la conducta humana. Podemos acudir a ayuda profesional, ¿sí?, para poder trabajarla de mejor manera. Si somos crónicamente frecuentes o somos personas que constantemente manejamos esta emoción precisamente, debemos trabajar en ella. Y qué mejor de la mano de un especialista o un profesional de la salud mental. Porque esto puede llevarnos a cometer acciones o envolvernos en una situación de la cual
no deseamos estar. Dicho esto, y ya para ir finalizando el capítulo del día de hoy, quiero decir que estas tres emociones, particularmente intensas, dan lugar a perder fácilmente el control. Por lo tanto, es importante que dentro de esta campaña nos ayudemos, compartamos este podcast, compartamos este link a más personas, porque esta es información que les puede ayudar a muchas personas. A lo largo de todo este semestre, finalizamos en junio, vamos a tener capacitaciones, talleres, diplomados, charlas y ayuda de profesionales para todos los que formen parte de esta campaña, en la cual voy a dejar el link acá abajo en los comentarios para que ustedes puedan inscribirse. Van a obtener becas académicas para que puedan obtener un título profesional en torno a lo que es el control emocional en diferentes áreas. Van a ser diplomas constantes, van a ser talleres diferentes y van a ser diplomados que van a ayudar a la conducta emocional. Dicho esto, es importante que ustedes también empiecen a poner en práctica esto que les acabo de mencionar. Si usted es una persona que padece de ira, acá le acabo de dar algunos tips para que usted pueda empezar a superar ese tipo de actividades o emociones. Si usted es una persona que padece de ansiedad o depresión, también acabo de mencionar algunos tips que le pueden ayudar a mejorar con este tipo de conductas. Así que gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias por estar esta mañana con nosotros, con este podcast. Y sobre todo, gracias por formar parte de nuestra campaña. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.